Semper Reformatio. Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos, reciban un cordial saludo. De verdad que es un gusto nuevamente estar aquí en el poder del Evangelio. Gracias de verdad a todos por su fidelidad y a los que se van sumando en este proceso tan bonito, ¿no? Bueno, nuevamente los invito amablemente a que se suscriban a nuestras redes sociales, a las redes sociales pues de cielosabiertosturradio.com, y en Facebook también pues está cielosabiertosturradio.com, y también los invito muy especialmente a suscribirse al canal de Semper Reformatio. En este canal tenemos todo el análisis cronológico hasta el día de hoy y es muy bonito porque van a entender muchas cosas. Si hoy llegan nuevos, los motivo a que vean los anteriores episodios, y nuevamente les digo, esos los pueden encontrar en Semper Reformatio. Bueno, entonces iniciemos ahora sí con nuestro tema, entremos en materia. Y como dice el dermatólogo, vamos al grano, vamos al asunto. Bueno, nosotros habíamos quedado la vez pasada que las promesas de tierra, descendencia y libertador habían pasado a los hijos de Israel, a las 12 tribus de Israel. Pero había una promesa, que era la promesa del libertador, que pasaría a un hijo. Esa promesa pasó a un muchacho que se llamaba Judá. Eso ya lo vimos bíblicamente. Entonces no era Rubén el primogénito de Jacob, porque desafortunadamente él no hizo las cosas a la manera de Dios, y tampoco lo fue este muchacho José, porque Dios y su padre Jacob lo bendijo con otras cosas, pero Judá, como nos relata la palabra de Dios en Génesis, él iba a tener el cetro y su reino sería para siempre. Es decir, que el libertador vendría de la tribu de Judá. Nuevamente les digo, un inocente que es el libertador de la tribu de Judá, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. ¿Sí ven? Todo tiene ya un hilo conductor muy, muy interesante. Bueno, vamos hoy a arrancar con Éxodo capítulo 1 y vamos a leer Éxodo capítulo 1 y vamos a ir de los versículos 1 al 6. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1 versículos 1 al 6. Reina Valera tiene un subtítulo que se titula Aflicción de los israelitas en Egipto. Cita así: recordemos que esos subtítulos no son de inspiración divina, esos subtítulos son de inspiración humana, pero nos ayudan como una guía. Iniciemos. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ahí están las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, que de un hombre casi muerto como Abraham, que recordemos que solamente tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo luego a su hijo que fue Jacob, salieron 12 tribus, y de esas 12 tribus de Israel salieron 70 personas. Es decir, que Dios ya estaba cumpliendo sus ¿qué? Sus promesas, ¿cierto? Entonces Dios ya había cumplido la promesa de tierra y la de descendencia. Desafortunadamente aquí vamos a ver que ellos van a perder la promesa de tierra porque van a ir a habitar a una tierra extranjera. Y aquí lo vimos, entraron a la tierra de Egipto. Ese no era el plan de Dios. Pero los israelitas van a entrar en tierra de Egipto y van a durar en tierra de Egipto, curiosamente, 400 años. Más adelante, como vamos a ver este suceso, tristemente el pueblo de Israel, al no creerle al Señor, van a sufrir muchas aflicciones, como lo vamos a ver. Vamos a leer, por favor, de los versos 7 al verso 10. Vamos a leer.
Dice Éxodo capítulo 1, versículo 7 al versículo 10. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, es decir, un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Históricamente los egipcios tuvieron unos enemigos que se llamaban los hititas. Posiblemente este era el pueblo que los estaba rodeando. Claramente que pues debieron tener más pueblos enemigos, pero el que digamos resaltaba sobre todos eran los hititas. Entonces, ¿cuál era el miedo de los egipcios? Que el pueblo de Israel se aliara con los enemigos y los acabaran. Pero detrás de todo esto también hay una influencia demoníaca. ¿Y por qué vemos la influencia demoníaca? Porque recordemos Génesis capítulo 3 versículo 15, que se promete que de la simiente de la mujer iba a venir un libertador y que ese libertador le pisaría a la serpiente la cabeza. Entonces esa serpiente, como ya sabemos que era Satanás, quería evitar que viniera ese libertador. ¿Y cómo lo quería evitar? Exterminando al pueblo de Israel. Entonces ahí va a haber una influencia demoníaca de parte de Satanás sobre el faraón de ese tiempo. Y vamos a ver que a este pueblo de Israel lo van a oprimir. Van a tener mano dura con él. Bueno, entonces vamos a leer versos desde el verso 11 hasta el verso 17. Voy a leer a favor de ustedes. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 17. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron ¿a quién? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces ahí vemos ya esa influencia demoníaca, que se quería de un modo u otro acabar con el pueblo del Señor, con el pueblo de Israel. Entonces, nuevamente les repito, toda esa influencia era para que no viniera ¿quién? El libertador. Entonces había que exterminar a los niños. Y claramente que si se extermina a los niños, ya no va a haber pueblo. Pero aquí vamos a hablar de alguien en particular. Y me alegra mucho que esta sea la clase 7 y que vamos a hablar de este personaje. Porque yo ni le llego a los talones, pero veo que tanto él como yo tenemos cosas en particular. Y sé que algún día en el reino de los cielos lo conoceré y nos vamos a dar un gran abrazo con él porque de verdad que lo quiero mucho. Y ese es Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo
No, ya vimos Éxodo, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 7, si son tan amables. Y en Hechos capítulo 7 vamos a ver algo muy bonito acerca de este personaje. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 7. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Es el libro después de los Evangelios. Hechos capítulo 7. Y vamos a ir, si son tan amables, a nuestro verso 20. Cita así. Vamos a leer del 20 al 35. Dice, Hechos capítulo 7, versículo 20 al 35. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y el nombre Moisés tiene una connotación interesante, ya la vamos a ver. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, Moisés va a ser educado, va a tener la mejor educación de todas. Es como decir que él hoy en día estudiara en Harvard, en Yale, en Oxford, en universidades muy prestigiosas de ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, pues claramente que Egipto era una potencia en ese mundo conocido. Sigo el verso 22 nuevamente a favor de ustedes. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Es decir, que pónganle cuidado, aquí hay algo interesante. Voy a parar un momentico antes de seguir. Moisés quería liberar el pueblo a su manera, a la edad de 40 años. Pero Dios le dice: Moisés, no es a tu manera, es a mi manera. Y miren que cuando uno intenta hacer las cosas a la manera de uno, uno va a fracasar. Y así mismo es en la salvación. Si uno piensa que por sus buenas obras, por sus buenos actos, se va a salvar, está actuando como Moisés actuó en este entonces, haciendo las cosas a su manera y no dependiendo totalmente de Dios. Bueno, vamos a seguir, por favor. Versículo 29. Hechos capítulo 7, versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, o sea, Moisés, ¿cuántos años tendría? Si son pasados 40 años, tenía 80 años. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y mire tan bonito este 32, aunque aquí pues yo voy también a parar un momentico en este 32 porque vale la pena. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir, de los patriarcas. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Sí ven la línea cronológica tan bonita? La Biblia es solamente una historia con varios sucesos, pero que el centro de todo no es el ser humano. El centro de todo es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Bueno,
Entonces, sigamos con el 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés ya tenía 80 años de edad. Él a sus 40 años dijo, no, yo con mi sabiduría que he adquirido aquí en Egipto, con mi fuerza voy a liberar al pueblo. Pero esto era imposible. Hay algo también aquí curioso y que podemos ver entre líneas, y es por qué Moisés se reconocía con los hijos de Israel, no si acaso él había sido educado con los egipcios. Y saben, aquí a las madres les doy un aliciente. Si tú a tu hijito desde pequeño le enseñas la historia sagrada, la historia bíblica, como se le enseñó a Moisés, él va a ser una persona de convicciones, una persona que va a actuar como actuó Moisés por la gracia de Dios. Y su madre biológica, su madre que era madre, a él lo va a criar por ciertos años, y ahí ella, muy posiblemente, si no es que eso es, le va a enseñar la historia bíblica, le va a enseñar desde Adán y Eva hasta los patriarcas y hasta donde el pueblo se encontraba hoy. Entonces Moisés, todo eso que su madre le enseñó, no fue en vano. Si tú tienes un hijo y me estás escuchando, toda la palabra de Dios que tú hayas sembrado en él, tarde que temprano, tendrá fruto. Y eso es lo que vamos. Esa palabra de Dios tiene fruto, porque es una promesa del Señor, que la palabra de Él no vuelve vacía. Y yo sé que la palabra que se transmiten por cielosabiertosturradio.com es una palabra que no es vacía. Bueno, entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vamos a ver ahí un título muy interesante. Éxodo capítulo 3 se titula Llamamiento de Moisés. Tiene que ver con lo que habíamos leído en Hechos. Entonces Moisés, como les decía, ya a la edad de 80 años, un siervo inútil que ya no podía hacer nada, Dios lo va a llamar. Dios quiere siervos inútiles. Dios no quiere que nosotros creamos en nuestras capacidades. ¿Y saben qué? Nosotros fallamos cuando creemos que por nuestras capacidades vamos a aumentar. Yo fallo si yo digo, no, por mis capacidades el programa El Poder del Evangelio va a crecer. Por las capacidades de Dani, mis capacidades, la emisora Cielos Abiertos va a crecer. Por mis capacidades, la fundación del Pastor Edwin y que yo estoy trabajando allá va a crecer. No, esto no es en el poder mío, como se titula el programa, es en el poder del Evangelio. Gracias a Dios por ese nombre, porque ese nombre tiene mucho peso. Bueno, entonces ya cuando Dios llama a Moisés, aproximadamente habían 2 millones de personas del pueblo de Israel. Es decir, que Dios había cumplido con parte de su promesa de una gran descendencia, y más adelante cumpliría con la promesa de la tierra y del libertador, que es muy clave en este suceso y en esta historia, ¿no? Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 19. Voy a leer Éxodo capítulo 3, versículo 19. Aquí hay algo curioso que Dios le va a decir a Moisés. Dios lo llama en la zarza ardiente, como vimos ahí en Hechos, pero Moisés, va a colocar muchas trabas, pero bueno, al fin él acepta el llamado del Señor. Y miren lo que el Señor le va a decir en Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Es decir, que el Señor Dios tenía que colocar
mano fuerte para que el faraón pudiera dejar salir al pueblo. Entonces, ¿cuál va a ser esa mano fuerte? Vamos a ver cuál fue esa mano fuerte. Bueno, entonces quiero que por favor leamos Éxodo capítulo 5, versos 1, 2 y 3. Cita así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y créanme que Faraón va a conocer quién es el verdadero Dios. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dijo Faraón. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí hay algo interesante y es algo que yo he notado curiosamente. Hoy en día, que va a ser Semana Santa, la gente siempre le pregunta: bueno, ¿cuántas plagas fueron las de Egipto? Y no te vayas a sentir mal la persona que me está viendo y de pronto dijo: uy, no, son 7. No, realmente son 10 plagas. Son 10 plagas las de Egipto. La gente, por tradición, por no consultar la Biblia, siempre dice que son 7 plagas. Pero realmente son 10 plagas. ¿Sí ven? Aquí vamos desmantelando cosas que la gente tiene en su cabeza erróneas. Por eso es lo bonito de este programa, el poder del Evangelio. Bueno, vamos a ver entonces cada una de las plagas muy sucintamente. Bueno, les voy a decir cuáles eran las 10 plagas. La primera plaga que iba a venir sobre Egipto era el agua con sangre. La segunda plaga eran las ranas, la tercera los piojos, la cuarta las moscas, la quinta la muerte del ganado, la sexta las llagas, la séptima el granizo, la octava las langostas, la novena la oscuridad. Y la más importante de todas estas plagas, la 10ª, que ya vamos a ver cuál es. Y esa 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Pero antes de ver esa 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, quiero que analicemos una plaga. Hay gente que me dice que le llama la atención mucho, por ejemplo, la de las moscas. Entonces, en cada una de estas plagas hay algo curioso. Dios en cada una de estas plagas va a castigar a un dios que adoraban los egipcios. Entonces, por ejemplo, les voy a decir la de las moscas. Entonces Dios, el evento que va a suceder, eso está en Éxodo capítulo 8, versos 20 al 32, es que van a aparecer muchas moscas. Entonces moscas cubren la tierra. Entonces el Dios que es castigado es el Dios Watchit, Dios en forma de insecto. Entonces en cada una de estas plagas, digamos, está el Nilo, están las ranas, digamos la de las ranas, por ejemplo, ranas cubren toda la tierra, entonces está Egues, la diosa cabeza de sapo, los piojos, entonces el polvo se convierte en piojos, Set, dios del desierto. Cada una de estas plagas que yo les nombré hace poco va castigando a cada uno de los dioses de Egipto. Recordemos que los egipcios eran politeístas y si hay un niño ahí va a preguntar: mamá, ¿qué es politeísta? Les voy a decir que es politeísta, que tienen varios dioses. Entonces ellos adoraban a varios dioses y no adoraban al Dios genuino. Entonces, mientras que la fe de los egipcios iba para el piso, la fe de los hebreos iba para arriba. Y hay algo curioso: en cada una de estas plagas, Faraón decía: no, ahora sí, váyanse, se me largan. Pero Dios endurecía el corazón de Faraón y Faraón decía: no, no señor, no se me van a ir, ustedes se quedan, porque decían: no, ¿cómo vamos a hacer de brutos y sacar la mano de obra barata? Pero va a haber una plaga definitiva. Recordemos, y lo que les acabo de decir, cada plaga era un dios, pero el 10º era algo impresionante. Entonces, quiero que por favor vayamos, si son tan amables, a Éxodo
capítulo 11. Vamos a Éxodo capítulo 11 y vamos a ver cómo se titula Éxodo capítulo 11. Vamos a Éxodo capítulo 11. Entonces, mientras que la fe de los hebreos crecía, la fe de los egipcios, ¿qué pasaba? Iba al piso. Éxodo capítulo 11 se titula Anunciada la muerte de los primogénitos. Esta plaga es pero muy importante. Vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículos 1 y después voy a leer a favor de ustedes el versículo 5. Leamos primero el 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Es decir, iba a decir se me van o se me van. Éxodo capítulo 11 versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, si ven el primogénito de Faraón, que era tomado como un dios, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, es decir, todo animalito iba a morir. Bueno, entonces Dios va a hacer algo especial con su pueblo. Hay algo curioso, la Biblia relata que las plagas, las primeras 9 plagas cayeron sobre los egipcios, pero no cayeron sobre los hebreos. Pero esta 10ª plaga sí podía caer sobre los hebreos. Así que ellos tenían que hacer algo que nosotros hemos repetido una y otra vez en este programa. Y es que un inocente muera por un pecador. Esa es la solución. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Y se titula La Pascua. Hoy en día hay una mutación terrible de la Pascua. Yo veo que es que los conejos de Pascua, eso es algo demoníaco, porque hemos olvidado el verdadero sentido de la Pascua. Y amigos, ¿saben qué significa la palabra Pascua? Pascua significa pasar de largo. Pero ya vamos a ver por qué significa pasar de largo. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Cita así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Es decir, que Dios en este mes, en esta fiesta de la Pascua, haría algo especial, algo diferente, algo que no había hecho antes. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo. Entonces iba a ser algo impresionante. Bueno, digamos, nosotros, nuestro primer mes es el mes de enero, pero para, digamos, la fiesta de la Pascua equivale a la mitad de marzo. Bueno, vamos a leer Éxodo 12:3. Dice así Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, recordemos el suceso de Noé. Noé metió más animales limpios, entre ellos el cordero. El cordero, ¿sí ven? Desde Adán y Eva hasta donde vamos con Moisés siempre se ha repetido lo mismo: fe, sacrificio y sangre, que un inocente tiene que morir por un pecador. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y ojo con este verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Y por qué resalto esto sin defecto? Porque el sacrificio del cordero debía ser un cordero puro, limpio y sin mancha. Ese debía ser el cordero. Ojo con el versículo 6, sigamos. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, que el pueblo debía elegir, cada una de estas familias, elegir un cordero puro, limpio y sin mancha, y ofrecerlo a favor de ellos que eran unos pecadores. Y ojo con este verso 7. Este verso 7 sí que me parece clave. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas y casas en que lo han de comer nuevamente. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Entonces aquí hay algo interesante y es algo bonito que quiero mostrarles. El pueblo de Israel tenía que untar la sangre de este animal en los postes. Aquí hay una imagen que quiero compartir a favor de ustedes. Por favor, aquí mi Master Dani, si me dices qué tal se ve ahí. Esta imagen es muy interesante porque esta imagen nos muestra qué debía hacer el pueblo de Israel. Si ustedes ven al fondo, hay un cordero que está degollado. ¿Y qué están haciendo con la carne de ese cordero? Con la sangre de ese cordero, no con la carne. Con la sangre de ese cordero, la sangre la están untando en el dintel, que es la parte de arriba de la puerta, y la están untando en los postes, que son los 2 pórticos. Esa imagen es bonita porque hay un padre con un hijo. Es decir, que el papá le tenía que enseñar al hijo cómo habían de ser las cosas. Hoy en día los padres son muy irresponsables y no hacen esto, así que los motivo a que como padres tomemos esta responsabilidad. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenían que untar esto, pero pregunta importante, ¿qué pasaría si, digamos, una familia de los hebreos no untara esta sangre? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si ellos no untaban la sangre, pasaría el ángel de Jehová. ¿Y qué pasaría? Entraría y mataría a los primogénitos. Ahí ustedes ven a un pequeño. De pronto ese pequeño era el hijo primogénito de esa familia. Si no hubiera sangre, entraba el ángel de Jehová y lo mataba. Aquí hay algo curioso y algo que les quiero comentar, un hecho. Imaginémonos que, por ejemplo, yo vivo en una casa y bueno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy mis ofrendas, hago ritos religiosos, canto, hago miles de cosas. Pero Dios me dice que tengo que untar sangre tanto en los postes como en el dintel. Pero yo digo, no, yo no necesito hacer eso, yo no necesito hacer eso. Eso es para los pecadores. Entonces digamos que yo tengo un vecino que es una persona realmente desordenada, que vive, mejor dicho, una vida desenfrenada, es borracho, drogadicto, consume bazuco, le pega a su esposa, mejor dicho, hace cosas hasta innombrables. Y es un vecino problemático. Pero ese vecino problemático sí hace esto. Sí hace esto, sí unta la sangre en los postes y en el dintel. Y pasa el ángel de Dios y el ángel de Dios ve que mi vecino, que es desordenado, que lleva una vida horrible, no entra el ángel ahí. Pero yo que voy a la iglesia, que hago buenas obras, que oro, el ángel entra y mata a mi hijo primogénito y mata a mi animal primogénito. Entonces a uno dice, uy, pero ¿qué pasó? Eso no tiene ninguna lógica, ¿cierto? Uno diría, eso no tiene ninguna lógica. Bueno, pero sí, realmente sí tiene una lógica. Nos está enseñando que un inocente tiene que morir a favor del pecador. Entonces quiero que nuevamente veamos esta imagen porque vale la pena verla y es en el dintel. ¿Sí la ven, por favor?
Veámosla, por favor, mi querido Master Dani. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces ahí vemos la sangre. Entonces Dios no quería ver buenas obras, buenas acciones. Dios quería ver que un inocente muriera a favor de un pecador. Bueno, entonces veamos lo que va a pasar. Vamos a ir, si son tan amables, a Éxodo capítulo 12, versículo 11, 12 y 13. Éxodo capítulo 12, versículo 11, 12 y 13. Ahí vamos a ver algo curioso en estos versos. Voy a leerlos a favor de ustedes. Éxodo capítulo 12, versículos 11, 12 y 13. Cita así: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, es decir, y vuestra vara en vuestra vara en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, ¿qué significa la palabra Pascua? Veámoslo con esta imagen que yo les había mostrado. Valga la pena nuevamente mostrar la imagen. Miren, aquí tengo la imagen. Entonces, el ángel de Jehová veía en los postes y en el dintel la sangre y pasaba de largo. Seguía, ¿sí ven? Seguía. No se quedaba, no se quedaba. Él seguía adelante. Pero si no veía la sangre, entraba y mataba al primogénito. Pero ellos tenían que estar listos. El Señor les había dicho que tenían que estar preparados porque vendría el Señor y ¿qué haría? Y mataría donde no hubiera la sangre. Bueno, entonces, ojo con el 13, ojo con el 13. Voy a leer otra vez el 12 a favor de Dios. Ya leí el 11, ahora el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Y ejecutaré qué? Mi juicio en todos los dioses de Egipto. Es decir, que esos dioses que vimos, que eran, recordemos, el Nilo, que se convierte en agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, después de la muerte del ganado, las llagas, después de las llagas, el granizo, después del granizo las langostas, después de las langostas la oscuridad y décimo la muerte de los primogénitos. Entonces Dios en cada uno de esos dioses, como dice aquí en este verso 12, ejecutaría sus juicios sobre cada uno de ellos. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y ojo con el 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios vería esa sangre, y cuando Él viera la sangre, no habría muerte. Entonces Dios no quiere ver buenas acciones, Dios no quiere ver obras, aunque ojo con lo que yo les voy a decir. Hay que hacer las obras y lo hemos repetido una y otra vez, pero las obras no me van a salvar. Lo único que me va a salvar de ir a la ira eterna de Dios es que un inocente, que es el libertador de la tribu de Judá, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador. Eso lo tenemos que entender, porque nosotros no nos vamos a salvar por nuestras buenas acciones. Bueno, entonces el pueblo va a salir de Egipto, pero recuerden eso, Dios no quería ver las buenas acciones de las personas que estaban dentro de la casa. Dios quería ver que un inocente muriera por el pecador, quería ver sangre del inocente. Entonces, recordemos siempre consecutivamente,
En todos los hechos que vemos se repiten corderos, 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 hasta llegar al gran cordero, que ahorita en Semana Santa lo recuerdan mucho, pero muy tergiversadamente. Bueno, entonces recordemos que la palabra Pascua significaba pasar de largo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, verso 14, y después vamos a leer el verso 28. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, que tenían que recordar una y otra vez la Pascua. Y nosotros como creyentes también tenemos que recordar la muerte de ese inocente a favor del pecador, una y otra y otra y otra vez. Y no decir que por mis buenas acciones me voy a salvar, que por yo orar, que por yo cantar alabanzas a Dios, que por yo hacer diferentes cosas religiosas me voy a salvar, porque eso no me va a salvar. Y gente curiosa dice, uy no, pero es que si yo me vuelvo cristiano yo tengo que dejar la cerveza, yo tengo que dejar de bailar, yo tengo que dejar tantas cosas, porque si no me voy al lago de fuego, me voy al infierno. ¿Y acaso eso lo enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios lo que enseña es que un inocente tiene que morir por el pecador. Y claramente hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, pero eso va después de ello. Pero no por hacer o no hacer estas cosas me voy a condenar y me voy a ir al lago de fuego. Bueno, ahora verso 28, 14, 12, 28, Éxodo capítulo 12, versículo 28. Y los hijos de Israel fueron, y ojo con esta parte es re importante, e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El pueblo de Israel no hizo como se le dio la gana, porque ¿qué hubiera pasado si dijeran no? Vamos a untar la sangre en el piso y no la vamos a untar ni en los postes ni en el dintel. Ahí entra el ángel de Jehová y mata. O digan, no, no vamos a matar al animalito, ya por nuestras buenas acciones nos vamos a salvar, hubieran muerto. Y esta parte es importante, hicieron puntualmente así como Jehová había mandado. Amigo, si tú no haces las cosas como Dios manda en la salvación, te tengo una profecía, y esta profecía sí es bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, versículo 13, versículo 14 y versículo 15. Irás eternamente al lago de fuego. Y esa sí es una profecía para ti. Las profecías que dan en la Biblia no es que, bueno, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar beca, Dios te va a dar un esposo, una esposa, te va a dar unos hijos. No. La verdadera profecía es que si no crees en el Hijo de Dios a la manera de Él, vas a ir eternamente al lago de fuego por los siglos de los siglos. Bueno, quiero entonces que sigamos y en Éxodo capítulo 12, versículo 37, vamos a ver que los israelitas van a salir de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahí faltó contar población, es decir, que aproximadamente van a salir 2,5 millones de personas. Dios cumple sus promesas. Dios saca al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra, para seguir cumpliendo sus promesas. Cumplió la promesa de descendencia, cumplió la promesa de que vendría y cumplió la promesa que sacó el pueblo de Israel y le iba a dar una tierra, y cumplirá y cumplió su promesa de dar un libertador. Bueno, entonces vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 11. El 12 a 11 es importante, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que estar listos, no podían estar en pijama,
pónganle cuidado a lo que dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis el cordero, quiere decir, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces recordemos, Pascua es pasar de largo. Pasar de largo es Pascua. No se les olvide. Entonces cuando la gente les hable, uy, que la Pascua, ¿qué significa la palabra Pascua? Pascua significa pasar de largo. Y Pascua recuerda que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Eso se ha repetido una y otra vez. Así, amigo, que si tú has visto estos videos y crees que todavía te puedes salvar por tus buenas acciones, estás tambaleando y estás vía al lago de fuego. Estás yendo en un bus expreso al lago de fuego. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el hombre, como vemos, nace, y si Dios lo permite, nacerá en pecado. Porque desde que hay simiente, hay pecado. Como nos habla Primera de Pedro, el pecado lo heredamos de nuestros padres. Bueno, entonces la solución hasta donde hemos visto es que un cordero puro, limpio, sin mancha, inocente, muera por el pecador. No hay otra solución. Entonces, hoy en día la gente intenta solucionar el pecado a su manera, haciendo una buena horita acá, haciendo otra buena horita acá, pero no acuden a lo que Dios ordena. Entonces Dios ordenó sacrificar un cordero puro, limpio y sin mancha. Bueno, el pueblo de Israel sale de tierra de Egipto, y cuando sale de tierra de Egipto, Dios los va a guiar. Vamos a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer de los versos 20 al 22. Yo esta columna de fuego y esta columna de nube, quiero hacerle referencia que esa columna de fuego y esa columna de nube van a venir desde el cielo a la tierra. Es decir, que la salvación verdadera no parte de abajo hacia arriba, sino viene de arriba a abajo. Por eso la oración de fe es algo falso, como lo iremos desarrollando, porque nosotros nunca vemos, y los amigos que nos están escuchando y viendo, nosotros nunca vemos que un apóstol, el Señor Jesús le haya dicho, bueno, inclina tu cabeza y haz la siguiente oración. O en el Antiguo Testamento yo nunca veo que, digamos, ni Moisés, o que Moisés le dijera, bueno, querido pueblo, van a inclinar sus cabezas y vamos a hacer la siguiente oración al Señor, la oración que llaman del pecador. Eso es un invento, eso no es algo bíblico. Y eso es como hoy en día la gente intenta solucionar las cosas a su manera. Entonces dicen, no, yo hice esta oración y con esta oración me voy al reino de los cielos. Pero no, esa no es la manera de Dios, querido amigo. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22. Éxodo 13, 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, que la columna de fuego era una guía. Hay algo curioso, y es como hoy en día una aplicación que mucha gente tiene que se llama el Waze. ¿El Waze para qué sirve? Para conducirnos. Pero no lo podemos igualar a Dios, porque ahí quien manejaría el Waze no seríamos nosotros. Quien manejaría el Waze sería Dios. Entonces Dios es el que va a guiar esa nube, tanto columna de nube en el día como columna de fuego en la noche. Pero una pregunta, ¿por qué columna de nube en el día y por qué columna de fuego en la noche? Columna de nube en el día
porque los cubriría de ese sol abrasador, de ese sol matador. Imagínense uno en un desierto uno si no tiene sombra, se quema y hasta se puede morir. Entonces Dios con eso les da un refresco. Y en la noche con una columna de fuego, porque esa columna de fuego daría calor a las personas. Hay personas, yo no conozco un desierto, pero hay personas que dicen que los desiertos en la noche alcanzan de temperaturas -0, -0 grados. Entonces un calor tremendo. Entonces la columna de fuego era una columna que les daba calor, pero también les daba luz en una oscuridad abismal. Entonces Dios así los iba a guiar por medio de estas dos columnas. Bueno, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver que cuando el pueblo de Israel sale, se va a encontrar en dificultades. Vamos a ir a Éxodo, si son tan amables, Éxodo capítulo 14, versículos 5 y 7. Éxodo capítulo 14, versículos 5 y 7. Dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Es decir, la primera dificultad que se le va a colocar al pueblo de Israel en esta travesía es que vienen los egipcios y los van a perseguir y los van a acabar. Entonces, el pueblo de Israel va a estar entre la espada y la pared, porque el pueblo de Israel estaba frente a un mar. Y frente a ese mar, en el otro lado, tenían a los egipcios. Y los egipcios venían y los iban a acabar. Entonces el pueblo va a tener temor y van a empezar a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Entonces vamos a ir, si son tan amables, a Éxodo capítulo 14, versos 11 al 12. 14, 11 al 12. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros. ¿Dónde? En el desierto. Tristemente, el pecado de Israel es un pecado que hoy en día nosotros tenemos. ¿Y cómo se llama ese pecado? Ese pecado se llama incredulidad. El pueblo no va a creer en Dios. Vieron 10 plagas portentosas. Y hay algo curioso, yo enseño esto. ¿Y saben qué? A veces vienen problemas pequeños, minúsculos, y yo no creo en ese Dios. Y tenemos que creer en ese Dios. Porque decimos: sí, yo creo en ti, Señor, pero viene un problemilla y se nos acabó la vida. Se nos acabó la vida, como a Israel se le acabó la vida. Bueno, qué pena con ustedes. Vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a ver nosotros desde dónde somos incrédulos. Vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmos, si son tan amables. Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58 y vamos a leer el verso 3, cita así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero dice acá el verso 3 que nosotros somos impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. Hay una frase que dice: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Pues la palabra de Dios nos enseña que el hombre nace malo. Y yo digo más bien que la sociedad perfecciona esa maldad. Esa incredulidad, esa maldad es perfeccionada. Queridos amigos, por el momento vamos a dejar acá. Pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes y hacer unas breves
conclusiones. Primero, hay que creer en Cristo y hay que creer que Él es el único que nos puede salvar, que no podemos salvarnos por nuestras buenas acciones, sino porque un inocente muera por un pecador. Segundo, si tú no crees en Dios, vas a ir eternamente al lago de fuego. Y gracias a Dios tenemos a Cristo, los que somos creyentes, y Él es ese Cordero que nos libra de la muerte eterna. Queridos amigos, un gusto tenerlos aquí nuevamente, y Dios les siga bendiciendo y les bendiga. Muchas gracias, y tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao. Semper Reformatio.